¿Has visto alguna vez alguna competición en la que te has planteado estos tipos no están bien de la cabeza? ¿Son de otra pasta? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de No estoy loco. Fernando, ¿cómo estamos? Pues por aquí estamos, otro día más. Otro día más y fíjate, yo hoy te voy a decir algo, no sé si me vas a creer, pero no estoy loco, no estoy loco. Aunque baje a toda velocidad con la bici un puerto, no estoy loco. ¿Cuántas veces a muchos deportistas les han dicho, estás loco, cómo vas con este coche de rally a esa velocidad, cómo te subes a la moto y haces esas tumbadas? Yo creo que todos esos deportistas, hay una frase muy común que están acostumbrados a escuchar, es la de están hechos de otra pasta. Y tú que los conoces, porque sé que tienes deportistas que trabajan en disciplinas muy arriesgadas. Muy arriesgadas. Aquí hemos hablado del riesgo de la lesión, pero hay algunas disciplinas deportivas que es que la caída y el accidente, y algunos pueden ser fatídicos, desgraciadamente, están a la orden del día. Sí. ¿Realmente son de otra pasta esos deportistas? Pues no sé si eran de otra pasta o no, no lo sé, pero sí es cierto que tienen una cosa, ¿no? Y es, ven la vida de otra forma. Y esa forma de ver la vida yo creo que es por el riesgo que tienen todos los días, ¿no? De que se están jugando. No son locos, ni están locos. Y es algo que quiero que la gente entienda, ¿no? Lo primero. Son gente que, lo primero es que hay una teoría, que es la teoría del iceberg, que es el 90-10, que es que tú de un iceberg solo ves el 10%, ¿no? Y hay un 90% que tú no ves, pero es lo que permite que tú veas el 10%, ¿verdad? Bueno, pues con esta gente pasa eso. Tú solo ves un 10% de ellos. Ves el día de la carrera, el día de la competición, ves pues ese descenso, esa carrera, esos kilómetros por hora, eso que está haciendo, ¿no? Que tú dices, está loco. Pero no estás viendo el otro 90%, ¿no? Y es como esa persona ha preparado ese día, ¿no? Entonces, lo que les diferencia para mí a esta gente es que ellos son conscientes de lo que van a hacer ese día y cómo planifican y preparan ese día, ¿no? Yo creo que son personas que, si bien un deportista normal tiene una buena planificación, a nivel profesional ya estamos hablando, ¿no? Estos deportistas tienen una planificación exquisita, o sea, los detalles, ¿no? Es que aquí cualquier error... Tengo un deportista que corre rallies, ¿no? Corre rallies y es un buen piloto de rallies, ¿no? Y me contaban una anécdota de que cogió el coche y decía que tenía algo, ¿no? Y le decían que no, que el coche está normal. Y dice, no, que tiene algo, que yo no lo noto, ¿y dónde? Debajo del asiento, tal y cual. Y encontraron que había una tuerca, ¿no? Una tuerca que no estaba bien apretada y el coche iba diferente, ¿no? O sea, ¡Qué sensibilidad! Eso es donde quiero llegar. O sea, esa gente tiene una cosa que para mí no tiene el resto, y es la sensibilidad. Porque esa sensibilidad es la que le ayuda a hacer lo que hace. O sea, si nosotros hiciésemos eso, nos íbamos a matar fijo, ¿no? Pero no por competencia, sino por falta de sensibilidad. Yo creo que lo que diferencia a esas personas es la sensibilidad que tienen, la sensibilidad que llegan a ser capaces a tener, ¿no? De cómo son capaces a tener esa capacidad que tú dices es imposible que sientas. ¿Cómo puede sentir una persona que una tuerca debajo de su asiento está mal apretada, ¿no? O sea, ¿qué sensibilidad tiene que tener, ¿no? O en la bicicleta, yo he conocido a gente que decía, no, me pasa esto en la bicicleta, y llegar el ingeniero, mirarlo y decirle, efectivamente, ¿no? O sea, decirle a la gente que no, y ya el ingeniero tener que darle la razón, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que vean con esto? Que cuando tú estás viendo en la tele, o estás viendo, porque tienes la suerte de verlo en directo, una competición de deporte de alto riesgo, lo que estás viendo es a una cantidad de personas con una preparación exquisita, pero con una sensibilidad que les permite estar ahí haciendo lo que están haciendo, ¿no? Y como dicen en muchos anuncios, ¿no? Y esto no lo hagas. No lo hagas en casa. No lo hagas en casa, ¿verdad? Es solo para profesionales. Para profesionales. Oye, y a nosotros nos pasaba, ¿eh? Sí. Y lo vemos mucho, sobre todo también en deportes de automovilismo, de motos, ¿no? Sí. Porque hay uno de ellos que frena antes que el otro. Pues pasa, ¿no? Que llegan, dice, yo no voy a frenar. Y el otro dice, yo tampoco. A nosotros nos pasaba en clásicas, en carreras en las que íbamos el pelotón
y veíamos que íbamos a lo ancho, a lo mejor una fila de 10 y allí a lo lejos veíamos que aquello se iba a poner en una fila de 2. Y decían, Y, todos y- no entramos, ¿no? y entonces hay 2 que pasan y yo a veces tocaba freno, yo decía, que nos matamos, tío, y el otro pasa. O sea, que esa diferencia entre unos y otros, ¿ahí hay locura o qué hay ahí? ¿O hay Ahí, seguridad hacia uno mismo? ahí puede haber un poquito de todo, ¿no? Un poquito de seguridad en uno mismo, pero también un poquito de locura, ¿no? De decir, yo no voy a Del tocar todo o freno. nada, ¿no? Del todo nada, sí. Yo no voy. eh, hace unos meses, un deportista que yo llevo que competía creo que lo he contado, ¿no? Creo que lo he contado en otro podcast, en el podcast de las lesiones, ¿no? Me acuerdo que me dijo, o soy campeón del mundo o no llego, ¿no? Y yo le dije, y efectivamente, no llegó, ¿no? No llegó significa que bajaba, o sea, Con el mejor tiempo. sí, con el mejor tiempo. Cuando se cayó, llevaba el mejor tiempo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que confía en él, pero también acepta lo que tú acabas de decir, ¿no? Que el otro tampoco toque freno. O sea, ¿cuál de los dos ha aceptado que no se toque el freno? O sea, normalmente la persona a esos niveles, a esos niveles, los dos profesionales dicen, ninguno de los tocamos freno, vale, pero ¿cuál de los dos ha aceptado realmente que el otro no toque freno y que os vayáis al suelo? Entonces, uno lo acepta y el otro dice, no, toco freno y me pongo detrás. Y las dos versiones son buenas, ¿eh? No estoy llamando Sí, sí, a uno sí. más cobarde, no, Sí, todo sí, lo contrario, sí, todo lo sí. contrario. Lo que quiero decir es, Son uno dos está opciones. aceptándolo, exactamente. Es como lo que os estoy contando, ¿no? Yo lo que le digo a este deportista es, ¿has aceptado que te puedes caer y que podemos...? Sí, lo acepto. Vale, pues vamos para adelante, ¿sí? Siempre con cuidado dentro de lo que vamos a hacer, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque el problema que tenemos muchas veces es, no, yo no tengo freno. Vale, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has evaluado las consecuencias de no tocar freno? El que no las ha evaluado es el que toca freno. El que las ha evaluado y las ha aceptado, cuidado, es el que no va a tocar freno. Y no lo toca. Oye, Fernando, ¿y tú que trabajas con deportistas que tienen disciplinas más arriesgadas que otras, como estamos comentando, tu experiencia, crees que estos de los que estamos hablando hoy, de estos que no están locos, pero que a veces pensamos que sí, como depende de tantos pequeños detalles, tienen mucho más asumido que otros deportistas, que a lo mejor su error o su no planificación tiene que ver con no marcar un gol o con no encestar y no hay un nivel a lo mejor físico de riesgo máximo, aparte de esa lesión? ¿Crees que ellos tienen más asumido la necesidad también de tener muy controlado el parámetro psicológico? Son personas que se dan cuenta de que necesitan a nivel psicológico tenerlo preparado, ¿no? De hecho, yo una época que trabajaba con deportistas que cuando me di cuenta dije, casi todos son deportistas de deportes de alto riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que estos deportistas en algún momento de su carrera se dan cuenta de que el patrón psicológico es muy importante, ¿no? Creo encima que es verdad, o sea, es más importante que en otros deportes, ¿no? Porque pues, si es importante para un jugador de fútbol, que no estoy con esto Nada, desacreditándoles, nada, ni mucho y menos. vamos a imaginarnos una persona que haga, pues no sé, salto de esquí, ¿no? O sea, que como se le caiga un esquí, tiene un problema, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la psicología me ayude, porque la psicología no te va a ayudar si tienes un golpe, es cómo yo gestiono el saber que me voy a lanzar y que no sé lo que va a pasar. O sea, Lo que puede pasar, ¿no? Es lo que que al puede final pasar, lo es que puede la pasar. incertidumbre de qué puede pasar, ¿no? Y yo creo que la diferencia entre ambos es cómo unos aceptan y otros ni se lo plantean estos parámetros. Porque claro, tú le dices a un deportista, ¿cómo gestionarías romperte 7 costillas? ¿No? Y el futbolista te diría, ¿pero qué me estás contando? O sea, para que yo me rompa 7 costillas, ¿no? Pues yo me Tienen que hacer acuerdo, una entrada de, vamos, me tienen que devorar vivo, ¿no? O sea, que caerme media grada encima, ¿no? Pues yo me acuerdo una persona que llevaba que en una competición se parte 7 costillas, entre otras cosas, perforación de pulmón, estas cosas que les pasa, y está en el hospital, estoy hablando con esa persona en el hospital, y ya está fuera de España, la persona está fuera de España, y me decía, yo le decía, ¿qué tal estás? Y dice, ¿te puedes creer que estoy mirando cuándo es la próxima competición? O sea, aquí en el hospital, ¿no? eso es muy común. Con todo esto, ¿no? Eso Y es muy entiendo común. que voy a estar 6 meses, o sea, estoy evaluando cuántos meses voy a tener que estar, cuánto me va a tocar la recuperación y cuándo va a ser la siguiente competición. O sea, no está pensando voy a la competición de febrero, ¿no? Siendo enero. No, no está pensando eso. Lo que está haciendo es analiza lo que los médicos le han dicho que tiene que recuperarse, el tiempo que la persona cree que puede volver a estar en forma, cuándo sería la siguiente competición y esa competición cuál va a ser. O
sea, esa persona sentada en la cama del hospital, ¿no? Y me decía, y es que por otro lado, me dice mi pareja que como tengo esta lesión, ¿no? Que ya puedo pensar en retirarme, ¿no? Y dice, ¿y cómo le digo esto, no? Y ya, pues yo le dije, pues muy despacito, tienes que decírselo. Me decía, no me hagas reír, que tengo las 7 costillas Que me rotas, duele que demasiado. me duelen las costillas, ¿no? Pero bueno, quitando esto, ¿por qué cuento esto? Porque son personas que la planificación la tienen muy calibrada porque es su día a día, o sea, es lo que digo, es el iceberg, ¿no? Y la gente no lo ve, entonces la gente los llama locos porque solo ven el 10%, ¿no? Pero si viesen el 100%, que es la suerte que yo tengo de ver, pues se darían cuenta de que detrás de eso no hay una locura, hay una capacidad de que esas personas yo las he visto levantar el pie, y digo levantar el pie en decir, esto no lo hago. O sea, son personas que tienen claro. Son muy coherentes. Sí, saben dónde sí, dónde no. O sea, yo he escuchado a deportistas, y yo estoy hablando de campeones del mundo, decir, Fer, he levantado el pie. Y cuando digo levantado el pie es, no me he tirado por ahí, no he hecho este salto, no he hecho tal, porque he visto que no había seguridad. O sea, cuando ellos hacen algo es porque ellos entienden que hay seguridad con sus capacidades, con su entrenamiento, con su todo, ¿no? Que están preparados para asumir eso. Sí, entonces yo no considero que detrás haya una locura, no lo considero. Oye, y fíjate, yo pensaba ahora también en algún ciclista de mountain bike que no tiene nada que ver con la carretera, pero claro, yo me acuerdo una vez que hablando con Carlos Coloma, medallista olímpico, me decía, digo, Carlos, pero es que ¿cómo te puedes tirar por aquí? O sea, que es que yo era un precipicio y yo bajaba con la bici en la mano. De hecho, él me decía, pasa, tú coge la bici en la mano aquí cuando tú me veas bajar, porque tú por aquí no bajes que te matas. Y él me decía, y yo no entiendo cómo vosotros bajáis en un neumático tan fino, un puerto Claro, mojado. claro. O sea, los dos teníamos una percepción del riesgo. Digo, no, pero si es que lo mío es más sencillo que esto. Decía, no, 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 al contrario. O sea, para mí, entonces cada uno tiene una percepción y nosotros a veces cuando estamos en televisión viendo lo que tú dices, ¿no? Lo comentábamos también antes de entrar a grabar, que me decías tú, ¿no? Que hemos visto que es muy común una cámara on board, ves a un piloto, por ejemplo, con Fernando Alonso, hay pues una persona de a pie, en este caso Pedrerol, que hay un vídeo por ahí circulando muy gracioso, que Fernando va con una mano tranquilizándolo a 200 y pico por hora y va al 30% de sus posibilidades, ¿no? Entonces la percepción de riesgo y la percepción de asumir riesgo es muy diferente de la persona. También hablando de piloto de rallies, también hablamos de otro deportista, que es el copiloto, el que va al lado. Sí. O sea, la percepción de riesgo que tiene esa persona es muy diferente cuando va ahí como a lo mejor cuando va conduciendo, porque muchos de ellos también conducen muy bien. O sea, cambia mucho, depende de dónde estés, claro. Esa percepción de riesgo. Yo te quería preguntar también, Fernando, trabajando con estos deportistas que tienen este tipo de deporte, más arriesgado que otros, por decirlo de alguna manera, lo importante también, y ahora me hablabas de esa pareja, lo importante que son, como siempre hemos dicho aquí, las personas que los rodean, ¿no? Porque esa familia, cuando te vas a hacer tu deporte o cuando te vas a una competición, volvemos a decirlo y pues, ni mucho menos queremos referirnos a otros deportes, pero no es lo mismo pensar, oye, puede tener una lesión de rodilla, que también es algo que afecta mucho, pero es que a lo mejor estás viendo que se va un deportista a ponerse a 300 con un coche a un circuito, aunque hay muchísima seguridad, un piloto de motos que van muy preparados, pero que es que no saben lo que puede pasar después de esa competición. O sea, qué importante y qué preparada tiene que estar también esas personas que rodean al deportista, ¿no? Sí, al final, las personas que están alrededor del deportista, digamos que son uno de los pilares del deportista. O sea, los 3 parámetros más importantes que se han encontrado en salud mental, creo que lo he repetido alguna vez, es querer, creer y tener apoyo social, ¿no? Entonces, el apoyo social es uno de los 3 parámetros más importantes que una persona puede tener. Entonces, todas las personas que tienen alrededor el deportista pueden ayudar mucho a que el deportista gestione de forma adecuada su día a día. Y es como el copiloto, ¿no? O sea, al final no soy yo el protagonista, pero yo voy a tener las consecuencias de lo que tú haces. O sea, al final yo, si a ti te pasa algo, yo también me voy a llevar mi parte, ¿no? Entonces, hay muchas veces que con estas personas se trabaja también con las familias, o se trabaja con los seres allegados, o se trabaja con el círculo cercano. ¿Por qué? Porque necesitan también, lo que he dicho en otro podcast, entender. O sea, ¿por qué mi hijo, por qué mi pareja, por qué se quiere tirar por aquí, por qué quiere hacer esto, ¿no? ¿Por qué tiene esta necesidad, ¿no? Y más muchas veces cuando
como yo he visto, no tiene la necesidad, vamos a decir, económica. Ya lo tienes todo, ¿no? Has conseguido esto, has conseguido Es algo tanto, pasional. te puedes marchar, ¿no? ¿Por qué sigues, no? Entonces, muchas veces hay personas que lo entienden, lo aceptan y ya está, y hay otros con los que muchas veces el deportista te pide ayuda o te pide si puedes tener una conversación o puedes hablar con familiares. Y yo con algunos deportistas he hablado con sus seres queridos, sus allegados, su círculo cercano, para trabajar ciertas cosas, resolver, sobre todo lo que yo suelo hacer, ¿eh? Yo no digo que es lo que haya que hacer siempre, yo lo que suelo hacer en esos casos es me siento y resuelvo preguntas. O sea, ayudo a la gente a entenderlo, ¿no? O sea, explícame por qué mi hijo quiere hacer esto, explícame cómo yo puedo gestionar esto, explícame, ¿no? Y le das pues recursos, le das herramientas para poder trabajar esos parámetros, ¿no? Pero fíjate, y hablando de familia, ¿no? Cuando un deportista joven, que aquí también hablamos mucho en este podcast de la formación, de Sí, las escuelas y sí. demás, empieza a tener ese interés por determinadas disciplinas arriesgadas, ¿no? Sí. Y cómo puede influir ahí también la familia e intentar quitárselo de la cabeza, ¿no? Que a veces es un poco pues la estrategia, no vamos a quitarle esto de la cabeza, que esto es una locura, que fíjate el daño que se puede hacer el día de mañana en alguna competición. Y cómo gestionas eso, ¿no? Porque al final también estás teniendo al chaval o a la chica que dice, es que es mi vida. O sea, Sí. es que sé que puedo hacerme daño con esto, pero es que es mi vida, es que me encanta hacer esto. Sí, es que el problema a ver, todos estos deportes tienen un parámetro a nivel biológico neuronal que es la adrenalina. Bueno, o sea, el problema que tiene estos deportes con el deportista que los hace es que el deportista se crea una pequeña adicción hacia el deporte por la sensación que el deporte le da que no consigue en otro punto, y es lógico, ¿no? Eso, o sea, yo no me imagino lo que puede ser, pues a mí me han mandado un boards, como tú decías, deportistas que llevo, y dices, yo no me imagino lo que tiene que ser, o sea, yo lo estoy viendo en el móvil y me estoy echando para atrás, no me imagino lo que tiene que ser eso, o sea, pongo y perdón por lo que voy a decir, eso tiene que ser como tomarse una droga de las más potentes que hay, ¿no? O sea, el cerebro tiene que estallar, tiene que ser un éxtasis impresionante, ¿no? ¿Cómo tú un cerebro... Es que los ves que se bajan sudando Sí, de un sí, sí, coche, de una sí, moto. sí, 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 Ya no te hablo por sí, las condiciones sí, 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 climatológicas, sí, se sí, sí. bajan sudando. Sudando, claro, Y claro, van haciendo claro, esto, claro. del Sí, desgaste que hay sí, ahí. del desgaste que hay, efectivamente, o sea, de todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú a un cerebro que ha probado eso, que lo ha normalizado y que es parte de su vida, se lo quitas, ¿no? O sea, yo creo que una persona de esas va a estar prácticamente toda la vida enganchada a eso. Otra cosa es pues, que lo reduzca o que no termine en el campeonato del mundo, que no termine, pero al final yo creo que una persona, un cerebro que ha normalizado esa situación y esa cantidad de adrenalina y gestionar esa cantidad de adrenalina, o encuentra otra forma de conseguir esa adrenalina, ¿no? O lo va a pasar mal porque genera adicción, o sea, genera muchísima adicción, ¿sabes? Y luego también, Fernando, claro, podemos estar hablando de deportistas profesionales, ¿no? Que a Sí, lo mejor tienen muchas más sí, posibilidades a la hora de entrenar, ¿no? sí, Pero cuando hablamos de deportistas populares, cuando tenemos seguro un montón de oyentes, imagínate, ¿eh? Yo como siempre estoy ahí con mi bici todo el día en la cabeza, pero vosotros pensad también en algunas otras cosas. Yo me imagino, por ejemplo, a cicloturistas, ¿no? En mi caso, que yo siempre les digo que no bajen de prisa cuando están entrenando porque el tráfico está abierto, pero me imagino a un deportista popular que tiene su trabajo de oficina o imagínate, trabaja de reponedor en un supermercado y los fines de semana se coge su bici y va a hacer un descenso con bici de montaña. Y que no tiene tantas posibilidades ni tanto tiempo para entrenar y demás, pero al final está, no te digo como el profesional a nivel de velocidad, pero a nivel de riesgo está igual. sí. O sea, se puede hacer el mismo La daño bajada que es la él. misma, ¿no? La misma La bajada, misma se puede hacer bajada. el mismo daño que Sí, él. sí. O el piloto de rally que no tiene un presupuesto para hacer una temporada, pero pues un chaval de un taller que llega al rally de su pueblo y corre y encima está emocionado. Ahí también hay muchos riesgos, ¿no? Porque al final no tenemos la preparación que a lo mejor tenemos que tener para afrontar ese tipo de disciplinas. Vuelvo a lo mismo, te falta el 90% del iceberg. O sea, yo esto se lo he enseñado a mucha gente. Y no estoy quitando capacidad técnica, ¿vale? Pero el cerebro tiene unas limitaciones. Me explico. La cortina de percepción del ojo es 0,5 segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que tardas 5 décimas de segundo en
gestionar lo que estás viendo. Hay deportes que 5 décimas de segundo estás muerto. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tú no estás viendo es cómo esa persona ha preparado esa bajada, cómo esa persona ha preparado ese circuito, cómo esa persona... O sea, hemos visto imágenes de Fernando Alonso sentado en un bar que le daban un volante y le decían un circuito del Campeonato del Mundo y era capaz de hacer prácticamente los mismos segundos que en el coche y movía el volante igual porque lo partían la cámara, escuchando ¿no? las frenadas. Escuchando las frenadas a Marc Márquez, ¿no? Escuchando el cambio. Y decía, ¿por qué digo las esto? reducciones. Exactamente, ¿por qué digo esto? Porque la preparación que tienen a nivel psicológico y mental para prepararse hace que su cerebro, cuando esté en la competición, vaya por delante. Tú no puedes. O sea, cuando un amateur va a una competición de estas, su cerebro va por detrás y tarda 0,5 segundos en tomar una decisión. El profesional, el cerebro va por delante. O sea, su cerebro va en la siguiente curva. Con lo cual no está tomando decisiones. Está ejecutando automatismos. Y esto se tarda 0,01. O sea, es una diferencia brutal. Es el iceberg. Entonces, claro, cuando tú ves a estos profesionales y tú te pones a hacer lo mismo, no son las mismas condiciones. Y no estoy hablando técnicas, cuidado, no estoy diciendo que esta gente no sea buena, cuidado. Lo que estoy diciendo es imposible hacer un rally a la velocidad que se hace si tú no tienes mentalmente el mapa del rally. Porque fisiológicamente es imposible tomar decisiones. O sea, se hizo un estudio con los jugadores de béisbol americanos porque no entendían cómo una pelota rápida en béisbol eran capaces de batearla. Los bateadores, porque tardaba más tiempo el bateador en dar la orden que en llegar la pelota. Y eran capaces a batearla, ¿vale? ¿Por qué? Porque los bateadores habían aprendido que dependiendo del movimiento de los hombros de la persona que lanzaba, ya estaban dando él. Ya sacaba el bate, con lo cual se adelantaba el movimiento. Y por eso bateaban muchas pelotas. Vale, pues en deportes como el descenso, como rallies, como circuitos, como tal, el cerebro conoce todo eso. Entonces, esas personas, los profesionales, uno de sus trabajos es, pues lo que hemos visto con Fernando Alonso, lo que hemos visto con Márquez y lo que vemos con toda esta gente que nos llaman la atención. No, es que es su día a día. Si no, no pueden hacer lo que hacen. Y luego no digo que no, que luego ves a Fernando Alonso, como tú decías, al 30% y es una maravilla verle conducir, ¿no? Pero, aparte de eso, hay un parámetro de toma de decisiones que yo no podría hacer. Entonces, el amateur muchas veces se frustra porque incluso medio conoce esa zona, ¿sí? Y yo entonces, es mi tierra y voy a mi rally o voy al descenso o voy a hacer esto y resulta que llega el profesional que teóricamente no le conoce y resulta que me pasa por todos los lados. No, él tiene una planificación sobre esto que tú no tienes. Y tú... Y más tiempo, y más muchas cosas. Muchas cosas. Eso. Pero sobre todo, lo que quiero que tengan claro es cómo planifican estas personas esto. Pues yo creo que esto también es un mensaje, ¿no? Que al final tengan en cuenta que pueden disfrutar de ese deporte de riesgo, pero siempre con mucha precaución, entendiendo que a lo mejor no tienes el tiempo que puede tener un profesional. Ellos teniéndolo también se caen, también se hacen daño, así que disfrutar de estos deportes de riesgo, pero siempre pensando, y nunca mejor dicho aquí en este podcast de psicología, pensando mucho con la cabeza. Fernando, te voy a pedir que me des 3 características de algunos de estos deportistas que tú tienes, ¿no? A veces hablamos de, pues a mí me preguntan, oye, ¿cómo alguna característica de un líder de los que hayas tenido? Y decía, pues son gente muy tranquila, que saben mantener la calma. Tú a nivel psicológico, estas personas que hacen este tipo de deportes, por ejemplo, en mi caso los sprinters, ¿no? Siempre decíamos, es que son especiales, tienen algo diferente, ¿no? ¿Tú podrías darnos alguna cualidad psicológica de ellos? Yo lo que veo en ellos, estoy ahora poniéndolas a todos encima, ¿no? Y es que son muy diferentes. Si pudiese haber algo, yo creo que algo que les iguala a todos es la capacidad que tienen de planificación porque entienden que ahí está el secreto. O sea, ¿cómo planifican? Creo que la diferencia entre ellos y el resto es que ellos entienden mucho mejor que la planificación es parte del entrenamiento. Los demás yo creo que van más a entrenar
¿no? La acción en sí, ¿no? Y creo que esta gente lo que hace es planificarla, ¿no? Por ejemplo, me imagino, y estoy imaginándome, ¿no? Que un sprinter constantemente estará viendo en su cabeza el sprint y desde qué parte tiene que salir y verificará si tiene que salir por la parte derecha o por la parte izquierda en base a cómo es la meta y eso lo verá mentalmente 10 veces, de manera que cuando esté ahí en ese momento, sus tomas de decisiones es mucho más rápida, ¿no? Creo que esto es algo que diferencia, que es lo que diferencia a este tipo de personas con el deportista, vamos a llamar, de un deporte no tan extremo, ¿no? ¿Cómo planifican? Nosotros hablamos del hueco, ¿no? Sí, sí, Nosotros en los sprinters siempre decíamos que veían el el hueco. hueco. ¿Y por qué O ven el sea, que hueco? tú ibas ahí Claro, a tope tal y ellos eran capaces y sabían que la bici entraba ahí. A veces no entraba, a veces, pero iban, o sí, sea, sí, confiaban en sí, ellos. sí, O sea, yo creo que entro por ahí, ¿no? sí, A veces, pues lo que te digo, no se calculaba del todo bien porque a esa velocidad, a ese pulso, es es lógico, difícil, es pero lógico. ellos sí que siempre veían Ese hueco, ese ¿no? hueco, ¿no? Claro, ¿y por qué ve el cerebro ese hueco? ¿No? Es como lo que te decía de los bateadores, ¿no? Porque lo han entrenado tanto, ¿no? Han trabajado tanto, y no digo en competición, porque no hay tantas competiciones para poder entrenarlo, sino que viven, ¿no? Hace poco me dijo un entrenador, dice, ¿cuántas veces tengo que hacer que mi gente haga este ejercicio para que lo automatice? Digo, no puede. Ah, pero no, dice, pero no lo aprendería a todos los cerebros igual. Y digo, sí, pero el problema es que hay gente que tú le haces esto 3 veces, se va para casa y hasta el día siguiente no lo repite. Pero es que hay personas que salen del entrenamiento y siguen entrenando mentalmente, porque siguen viéndolo. Entonces, cuando llega el día siguiente, uno viene con 3 repeticiones y el otro viene con 15. La diferencia de estos deportistas es que fuera de la competición, fuera del entrenamiento, su cerebro sigue trabajando, sigue planificando, sigue viendo. O sea, ellos se ponen en un sitio y empiezan a pensar cómo metería la bici por ese hueco. Empiezan a pensar si bajase por esta calle, cómo entraría por aquí. O sea, viven todas esas situaciones. Entonces su cerebro está constantemente pensando en eso. Es muy común, por ejemplo, en trial o en bici de montaña, que van, lo hacen a pie, ven por aquí se podría bajar, por aquí, o sea, observan constantemente todo lo que tienen que hacer sin moto primero sin moto y sin bici, ¿eh? Sí, sí, Simplemente sí. observando, ¿no? Exactamente, exactamente. De hecho, pues yo vuelvo a decir lo mismo. Es gente que cuando tú hablas con ellos, el tema de la visualización, del entrenamiento mental, de repetir, lo traen de serie. ¿Por qué? Porque si no, no hubiesen llegado ahí, ¿no? Cuando tú trabajas con otros deportistas, los hay que más o menos lo entienden, hay otros que nunca lo han trabajado, ¿no? Pero en estos deportistas, todos tienen esa planificación. Oye, y fíjate, yo la impresión que tengo, ¿eh? Que podemos encontrarnos dos versiones, ¿no? En este tipo de deportistas. Hay mucha gente que dice, oye, pues es que para llevar un coche de rally tienes que ser una persona súper tranquila, o sea, que estés tranquilo, que no pasa nada, que voy aquí a esto de los árboles, pero no. Pero luego también tienes el piloto que lo ves como con adrenalina, que ese también es válido, ¿no? Sí, O sea, tienes las dos versiones. No sí, sí. significa que tengan que ser personas súper No, zen, ¿no? pausadas, Super ¿no? zen, ¿no? Que puedes tener las dos versiones, ¿no? Puedes Sí, tener sí, el típico ahí que parece que está eléctrico y que sí, luego va muy bien, eso es. y el típico a lo mejor que dices tú, qué calma, que parece que no va a pasar nada, Sí, y también va bien, ¿no? O sea, que sí. no tiene nada que ver ese nerviosismo, No ¿no? tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Mm. No tiene nada que ver. De hecho, vuelvo a lo mismo. Que hay gente que necesita ese nerviosismo para ser competente, con lo cual no se lo puedes quitar, ¿no? Y hay gente que es la tranquilidad la que le permite ser competente, O a con lo lo cual, mejor que a 220 por hora es una persona que no se pone nerviosa y sin embargo haciendo un examen es la persona más nerviosa del mundo y son los dos. O subiéndose a un avión. No es capaz de subirse y dices, pero ¿cómo no te subes a un avión si luego... O efectivamente. sea, que Sí, es sí. muy diferente. Es lo que tú decías, ¿no? Carlos decía que estabais locos por Por bajar hacer así eso, y tú decías que él estaba loco por lo otro, ¿no? Al final el cerebro lo que normaliza, lo que más planifica, lo que más trabaja, pues lo ve más, digamos, del día a día, ¿no? Y no ve esa dificultad o ese peligro que ve el resto, que yo estoy viendo lo que tú no ves porque tú lo tienes normalizado, ¿no? qué bueno. Mochila. ¿Qué nos metemos en la mochila de estos hombres y mujeres que ya hemos descubierto al menos que no están locos, ¿eh? Que además tienen la cabeza muy, muy bien amueblada para hacer estas cosas? Pues yo lo que planteo es que cada vez que alguien ve una competición de un deporte de riesgo, un deporte de estos que son extremos, vamos a decirles, se planteen que solo están viendo el 10% y que no se planteen que esas personas están locas, ¿no? Que se planteen que detrás de eso, pues como he dicho, hay una planificación enorme, que detrás de eso hay unos trabajos brutales de entender el día de hoy, ¿no? Esa gente ha trabajado el día de la competición
una cantidad de veces que si les preguntamos nos quedaríamos asustados de cómo han planificado prácticamente todos y todas las opciones que hay, ¿no? Para que su cerebro, como he dicho antes, vaya por delante, ¿no? La diferencia entre un competidor profesional y posiblemente un amateur es que el cerebro del amateur va por detrás y el cerebro del profesional va por delante, ¿no? Entonces, que entienda la gente lo importante que es que esa gente, yo diría que es todo lo contrario a estar loca, ¿no? Que es una gente que está tan cuerda que sabe lo que se está jugando y por eso lo ha trabajado y lo ha planificado también, ¿no? Pues fijaos, yo también diría un poco a esas familias, ¿no? Como decíamos, que cuando se encuentren con uno de sus hijos jóvenes con ganas de emular en un futuro a alguno de estos deportistas que practican deportes, por llamarlos de alguna manera, de riesgo, de más riesgo que otros, que intenten comprender, ¿no? Y que sobre todo que busquen profesionales como Fernando para que les diga el porqué, para que les explique, para contestar preguntas y de esa manera a lo mejor pueden entender por qué a ese niño, a esa niña le apasiona algo que para ellos es una verdadera locura simplemente verlo en televisión, porque a ellos les puede llegar a apasionar, que al final tenemos que entenderlo, las formas de vida de cada uno son muy diferentes y lo más importante es que vivamos el tiempo que sea, pero lo más felices posible, ¿verdad, Fernando? Sí, eso Así es cierto, eso es cierto. Nada, nos volvemos a ver muy pronto, así que ahí os esperamos. Cuidaros. Hello world, wake me up to another good morning.